Seguimos con la medicina funcional y el doctor Alexander Cruham, quien nos lleva el día de hoy a hablar de hormonas. A ver, doctor, usted mencionaba en el bloque anterior miomas, endometriosis, una serie de situaciones que conocemos. ¿De dónde viene todo eso? Todo eso tiene que ver con un desequilibrio en la proporción de estas hormonas sexuales femeninas. Normalmente tiene que haber una cierta relación entre estrógenos y progesterona. Entonces vamos a hablar de una chica que está en la etapa reproductiva de la vida. Puede ser una chica adolescente, puede ser una mujer adulta, joven, ¿de acuerdo? Continuamente su organismo está produciendo estos estrógenos. Estos estrógenos son responsables de hacerla mujer, la distribución de su grasa corporal, el desarrollo de sus pechos, el tono de su voz, incluso hasta sus actitudes y la forma en la que piensa. Bueno, pues una vez que estos estrógenos hicieron lo que tenían que hacer en su organismo, el hígado es responsable de captar estos estrógenos para eliminarlos y lo hace a través de un proceso químico en que a esos estrógenos les agrega una molécula de glucosa y gracias a eso este compuesto se hace soluble en agua, se va por la bilis y los estrógenos se eliminan en el intestino. Pero si tú tienes un desequilibrio en tu microbiota intestinal, entonces vas a producir una enzima que va a romper esa unión entre los estrógenos y la glucosa. Y cuando hay estrógeno libre, que no está unido a la glucosa, en tu intestino, el intestino lo capta, lo reabsorbe y entonces terminas con una proporción mucho mayor de estrógeno respecto a la cantidad de progesterona. Y esto es lo que se denomina dominancia estrogénica. ¿Por qué esto es tan importante? Primero, porque si tú corriges el tema intestinal, evitas problemas ginecológicos como síndrome de ovario poliquístico, mastopatía fibroquística, endometriosis, miomas uterinos. Número 2, ¿por qué esto es tan importante? Porque muchos de los cánceres hormonodependientes, como cáncer de mama, de ovario o de endometrio, provienen de esto mismo. Entonces, si entiendes cómo se conectan, ahora sí, la producción de hormonas, el funcionamiento en el hígado, cómo está la microbiota intestinal y cómo está ejerciendo sus acciones, y empiezas a corregir todo esto, ahora sí te das cuenta de que todo tiene pies y cabeza. ¿Dónde empezó? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué está ocurriendo este problema? ¿Y cómo lo puedo corregir? Y entendí la raíz. Y Exacto. entonces, si me alimento diferente, si... Pero ¿qué es lo que convencionalmente se hace? A ver, ¿tienes síndrome de ovario poliquístico? Tómate el anticonceptivo. Así es. ¿Tienes miomas uterinos? ¿Tienes fibromas en el útero? ¿Ya tuviste tus hijos? Vamos a quitar el útero. Estás quitando el órgano, pero no estás resolviendo el problema. Entonces, ¿quién te dice? Ya no vas a tener esos miomas, ya te quitaron el útero. Claro. ¿Ok? Le aceleran la menopausia. Si quitan los ovarios, sí, si no, no. ¿Ok? Pero ¿quién te dice que no vas a tener ese cáncer de mama o ese cáncer de ovario? Porque solamente te quitaron la matriz, pero no te resolvieron el problema de fondo. Entonces, eso es medicina funcional, el entender esas conexiones y entender al organismo de manera integral. Eso es. Ahora, doctor, no sé si quiera que le entremos al tema del reemplazo hormonal. Sí, por supuesto. Porque llevamos décadas pensando, no, muchas mujeres dicen, no, a mí ni me hable de eso, doctor, le dicen al ginecólogo porque yo no quiero pasar por cáncer. ¿Qué opina usted de esto? En la década de los 20, 30, en el siglo pasado, sí, empezó a haber un cuestionamiento sobre reemplazo hormonal. El primer medicamento formal para reemplazo hormonal, que fue el Premarin, salió al mercado en 1943. ¿Ok? Se sigue vendiendo hoy en día. Sí. ¿Tú sabes de dónde viene el nombre de Premarin? Premarin viene del inglés, porque se diseñó en Estados Unidos, pregnant mare. Mare quiere decir yegua. Entonces el Premarin se obtenía de la orina de yeguas embarazadas, por eso se llama Premarin, pregnant mare, ¿ok? Y resulta que tiene 12 moléculas, de las cuales 2 son iguales en el ser humano y en el equino, en el caballo,
y las otras 10 son propias nada más del equino, ¿de acuerdo? Pero se utilizó como un tratamiento de reemplazo hormonal durante décadas. Y empezaron a surgir unas voces a cuestionar si era un tratamiento seguro. A principios de los 90, los institutos nacionales de salud en Estados Unidos dijeron, vamos a estudiar esto. Y vamos a hacerlo para tener realmente una respuesta que nos diga, esto es un tratamiento que tiene riesgos o no los tiene. Y se diseñó un estudio muy grande que se llamó el Women's Health Initiative. Incluyó a más de 161,000 mujeres que dividieron en 4 grupos de estudios. Pero lo peculiar de este estudio es que era un estudio doble ciego. Quiere decir que las pacientes no sabían qué tratamiento estaban recibiendo y los médicos no sabían qué tratamiento estaban dando. Entonces tienes un grupo control que es el que está llevando toda la documentación y ellos sí saben quién está recibiendo qué y en qué dosis, etcétera. Pues el estudio lo interrumpieron un año antes de lo programado porque observaron un riesgo mayor de cáncer de mama. Entonces dijeron, esto nos está llevando a conclusiones preocupantes y vamos a detener el estudio. Ahí hubieron varios puntos muy importantes. En primer lugar, ¿qué medicamento era el que se estaba utilizando? Se utilizó un producto que se llama Prempro, que era una mezcla precisamente de este Premarin con otro producto que se llama Provera, que todavía también existe en el mercado. Provera no es progesterona, es un progestágeno. Cuidado con los nombres, no quiero confundir a tu audiencia. Pero la progesterona natural funciona de una manera. Los productos químicos diseñados en el laboratorio que se supone que emulan el efecto de la progesterona se llaman progestágenos, pero el cuerpo los reconoce como algo distinto, no los metaboliza de la misma manera que la progesterona. Eso significa que la progesterona natural, la que es igual a la que nosotros fabricamos, previene cáncer de mama. Estos progestágenos producen cáncer de mama. Sin embargo, hubo un problema muy grave con la interpretación de con el diseño y la interpretación de estos estudios. Eligieron pacientes de edad mayor porque uno de los puntos que querían evaluar era qué pasaba con la mortalidad. Entonces, si tú escoges pacientes muy jóvenes, no te va a dar tiempo o tienes que prolongar el estudio durante demasiado tiempo para poder tener realmente la oportunidad de ver si hay un cambio o no. Entonces eligieron personas de una edad mucho mayor. Por el otro lado, interpretaron mal la información y salieron a la luz, y esto se popularizó incluso antes de que fuera valorado por la comunidad médica, cambiando las estadísticas. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, en medicina de un riesgo relativo, no es lo mismo que un riesgo absoluto. El riesgo relativo lo estás midiendo en porcentajes, el riesgo absoluto lo mides en números. Por ejemplo, si de 2 personas una tiene un problema, ese es un riesgo relativo del 50%, pero realmente estás hablando de una persona. Ahora, pon esto al revés, pon 100 personas y 10 tienen un problema. El riesgo relativo, entonces, ¿cómo lo vas a interpretar? Y el número total es mucho menor. Y esto fue parte del problema. Bueno, pues pasaron años para que esto se enmendara y apenas hace cuestión de 3 meses que en Estados Unidos se cuestionó esto y se dijo, cometimos un error, fue malas decisiones, fue mala selección de grupo de estudio y las conclusiones fueron incorrectas, podemos regresar a dar tratamientos de reemplazo hormonal. Y mientras tanto, ¿qué pasó? ¿Cuántas mujeres tuvieron mala calidad de vida, tuvieron osteoporosis, tuvieron infartos cardíacos, derrames cerebrales y una alteración por ese tipo de cuestiones? Esto cambia completamente la forma de pensar y de tratarse una mujer que llega a estas etapas de vida. Sí, pero eso por lo menos dio luz, dio pauta para que aparecieran tratamientos como las hormonas bioidénticas. Sí. ¿Qué son estas hormonas bioidénticas? Como la crema de camote silvestre y esas cosas. No, a ver, esas son las fuentes.
¿Cuál es el verdadero problema detrás de todo esto? ¿De dónde vienen los productos, estas hormonas? Vienen de la naturaleza y vienen de dos productos, del camote y del frijol de soya. Sí. A partir de estos dos elementos se obtiene un producto que se llama diosgenina. Y esa diosgenina se utiliza para producir estradiol. Y el estradiol es una copia idéntica de la hormona que cualquier mujer fabrica. Exacto. ¿Cuál es el problema? La industria farmacéutica no puede patentar algo que proviene de la naturaleza. Entonces tienen que modificar la molécula quitándole algo o agregándole algo, y por eso tienes etinilestradiol, emilsuccinato estradiol, estradiol hemihidratado. Ya no es lo mismo, tu cuerpo no lo reconoce como propio, y es ahí donde vienen los efectos adversos. Más claro ni el agua. Qué importante hablar de hormonas. Yo creo que este es el primer programa de varios que seguramente usted nos querrá obsequiar para hablar del tema. Tenemos que hablar del hombre. Tenemos que hablar de ellos. El pobre hombre también. Será para el próximo programa. Pero te dejo con un punto. La causa número 1 de mortalidad entre los 50 y 70 años de edad en el varón son suicidios y tiene que ver con deficiencia de hormonas sexuales. Doctor, ¿cómo lo busca el público? Como Dr. Dr. Kruham, Krouham, y en nuestra página que es www.vitaplenus, con B de Víctor, vitaplenus.com. Gracias siempre, doctor. Al contrario. Hasta la próxima. Regreso después de una pausa.